Bienvenidos de nuevo a Visión Interdimensional. En este video vamos a contarles un poco de nuestra experiencia viendo estos seres interdimensionales parásitos que la mayoría de las personas conocen como demonios, extraterrestres o seres de bajo astral. Algunos se disfrazan de vírgenes, ángeles, otros de personaje religioso o seres de luz. No vamos a repetir lo que otro haya dicho o visto, sino lo que mi esposa y yo hemos personalmente visto en sesiones de visión remota. Vamos a hablar de razas, cómo se sienten cuando las tienes frente a ti, y algunas representaciones artísticas aproximadas para que se imaginen un poco cómo se ven. Así que, empecemos. Mi primera experiencia con estos seres fue cuando era un niño entre 7 y 9 años, que pude verlos en 2 oportunidades con ojos abiertos. Los niños que aún no están bloqueados o contaminados energéticamente pueden ver a estos tipos de seres. Lo identifican comúnmente como amigos imaginarios o como sombras. En mi caso, desperté una noche y lo primero que vi fue un par de gárgolas arriba de mi hermano que dormía en la misma habitación. Me recuerdo que sentí una sensación de frío y pánico que me presionaba el pecho y me impedía respirar. Tuve que salir de la habitación huyendo. Fui al baño y estuve lavándome la cara por 10 minutos asustado. Mientras esperaba a que se fueran, me preguntaba qué eran esos monstruos y qué pasó en la habitación. Años más tarde tuve otra experiencia similar, pero con otro tipo de seres parecidos a anfibios. Algunos catalogan a las gárgolas como reptiloides o reptilianos, así que primero vamos a comenzar hablando de ellos. En cuanto a los reptiles, aquí está el reptil convencional, que es el que más nos aparece. La cabeza se asemeja mucho a esto, lo que está en la foto. Quiero recalcar lo increíble que es que en internet encuentres representaciones artísticas apegadas a lo que uno ve del otro lado. Tenemos a este otro tipo de lagartijas y a este que tiene forma de cocodrilo, que se les diferencia por la cola y el hocico. Una cosa de los reptiles es que no les gusta hablar con el humano, porque para ellos el humano es insignificante y hablar con ellos es como rebajarse, ¿no? Y también les encanta camuflarse así como sombras negras para no revelarse ni ser descubiertos. Está este otro tipo de reptil que son las serpientes, que siempre nos hemos encontrado con unas que son del tamaño como el de la película Anaconda. Bueno, estas tienen una vibración bastante pesada, no ocultan su presencia y imponen su vibración. Por ejemplo, cuando retiramos de alguien un implante que le pertenece a ella, lo primero que hace es imponer su vibración para hacerse notar. Cuando los seres de este tipo de raza obtienen muchísimos contratos, empiezan a tener otras características, como presencia de cuerno, cola, aumento de tamaño, como el de las serpientes, por ejemplo. Todo esto también indica la jerarquía que tienen. Los draconianos son una raza entre reptiles y dragones. Tienen una cabeza que se asemeja a la de un dragón con cuerpo antropomórfico. Y hay alados también, todo depende de la jerarquía. Su presencia se hace notar, son muy pesados. Sin embargo, con ellos se puede hablar, razonan más que los reptiles y suelen ser sus jefes. Cuando comenzamos con la visión remota, mi casa estaba vigilada por un reptil que lo supervisaba, un draco. Ahora vamos a hablar de algunas razas acuáticas. Nos hemos encontrado con sapos, son de apariencia muy desagradable. No tengo foto aproximada, pero lo más cercano es el personaje de Jabba de Star Wars, pero más antropomórfico y menos monstruo. También hemos visto anfibios que se parecen a esto, como el monstruo de la laguna. También medusas
No tengo representación artística real de esta, solo así de tipo anime. A este tipo de ser le gusta mucho hacer la manipulación mental. En las 2 oportunidades donde me la he encontrado, es para modificar el pensamiento de los interferidos hacia ciertas cosas particulares. Por último tenemos a pulpos. Una sola vez me he encontrado con estos. Es igual a un pulpo convencional, sin embargo se para con los tentáculos para intimidar. Tiene ojos grandes y se les ve el pico para hablar. Estos seres no son los que ustedes están pensando. Son diferentes a los Cthulhus. Algo particular que tiene esta raza acuática es que se sienten frías cuando uno está en presencia de ellas. Los comúnmente conocidos como Cthulhu, exactamente representados como lo hizo H.P. Lovecraft en sus obras, así como se muestra en la foto, tienen cabeza de pulpo o calamar con tentáculos en el área de la boca. Poseen un cuerpo antropomórfico, son muy intelectuales. Juegan a la manipulación mental. Cuando los ves, son repugnantes. Son pesados y arrogantes. Suelen poner implantes con tecnología de punta para experimentar con los humanos. Muchas veces estos seres están detrás de los supuestos seres de luz, dioses o guías superiores. Les gusta mover los hilos sin que sean descubiertos. Cuando a estos seres los alimentan muchos contratos, pueden ser alados o pueden tener aún más tentáculos en la cara como símbolo de su jerarquía. Humanoide cabezón gris. Estos son muy comunes, hay por doquier. Son los que generalmente le causan pesadillas a los niños. También en algunos casos sueños húmedos a los varones. No les gusta que les digan grises porque ellos son superiores y los grises son de más baja categoría. Les gusta causar discordias en las familias, son intelectuales y pedantes, desprecian al humano, solo significamos alimento para ellos. Insectoides. De estos he encontrado hormigas, grillos, mantis, mezcla entre mariposa y mantis. Cuando son de jerarquía mayor, empiezan a tener alas o son más grandes. Así que si existen de cada tipo, no se extrañen que pueda haber cucarachas, escorpiones, etc. Les gusta experimentar mucho con los humanos. Es por eso que son unas de las razas más comunes que las personas abducidas etéricamente mencionan. Es muy común verlas alimentarse de la energía de adoración de las personas, ya sea religión convencional o a través de mantras y eso. Es decir, de cualquier cosa en el que el humano ceda su energía y no le haga usar su propia luz. Por algo se les dice algunas mantis religiosas. Son las que están detrás de las vírgenes o de las apariciones marianas. A una persona que traté, que es adorador de una virgen por allá en mi tierra, y cuando la llevamos al momento en que estaba rezándole, apareció fue un grillo. Es decir, les encanta ocultar su forma original para engañar a sus interferidos. Baphomets, mejor conocido como demonios o diablos. ¿Sí? Esta es la raza de la que se basan para representar al diablo o a los demonios. Les encanta la energía sexual a través del trauma, la violencia y los abusos. Son muy pesados, hediondos y putrefactos. No le importa si los ves o no los ves, solo con su presencia intimida. Dependiendo de la cantidad de contratos, es su tamaño, igual que sus cuernos, que les indican jerarquía. Les gusta someter a las mujeres y corromper la energía femenina. En una ocasión me encontré con uno que tenía 200 mujeres interferidas, a las cuales las llamaba a todas mis esclavas. Felinos. De este tipo solo me he encontrado con un leopardo, un león y una pantera que no le gustó ser llamado felino, sino neoterno. Son muy sensuales y le transmiten esta característica a sus interferidos para obtener más fácil la energía sexual. Minotauro. Esta representación es muy acertada.
Como les dije, me impresiona a veces que se encuentren imágenes muy apegadas en internet de lo que uno ve en el otro lado. Aparentemente son una raza antigua. Pregunté si era un Baphomet o familia y contestó que no. Por eso le pregunté el nombre de la raza y me contestó Tulmarú. O eso fue lo que se le entendió. Es uno de los seres que, junto a los Baphomets, serpientes y Cthulhu, que te presionan más con su baja vibración. Raza canina. De este tipo solo hemos podido identificar al chacal, que es el perro tipo Anubis de Egipto. Canguro. Este era muy parecido a un canguro convencional, solo con trompa más chata y sin cola, parecido al canguro prehistórico. Yo, cuando vi a este ser, yo le pregunté si la diversidad de razas animales que hay aquí en la Tierra se podía medir con las razas de seres que hay allá del otro lado. Y él me dijo que aquí en la Tierra solamente hay una pequeña parte de esa diversidad cósmica. Así que la idea de pensar que algunos planetas son bibliotecas genéticas es una posibilidad. Duende. Los llamé así porque aún no les tengo nombre a esta raza, pero no les gusta que lo llamen duendes. Son muy parecidos a los que salen en la película Harry Potter, así como se muestra en la foto. Pueden ser emisarios de otras razas para espiar. Bueno, eso era lo que hacía el primero que vi. Para cerciorarme que no fuera un duende real o elemental, en caso de que existan, decidí preguntarle si tenía componente luz y me dijo que no. Octumán. Este es un ser antropomórfico peludo, cabello negro, parecido al Chewbacca de Star Wars. Sí, este video empieza a parecer ya de Star Wars, pero no lo es. Este ser era el causante de que yo tuviera unos sueños recurrentes acerca de estar en reuniones o convenciones de la antigua religión a la cual yo pertenecía. Y me lo mandaba mi madre cuando oraba por mí, para que volviera. Híbridos entre otras razas. Hay algunas razas que se combinan con otras para adquirir algunas características de la otra. He tropezado con un reptil combinado con insectoide y un humanoide cabezón combinado con anfibio. A continuación les dejo unas fotos que no son muy acertadas, pero al menos es lo que más se le asemeja. Bueno, este video ojalá fuera ciencia ficción, pero hay otra realidad inexplorada. Y hay muchas más razas que aún no conocemos o no nos hemos tropezado aún. Ninguno de estos seres tiene aprecio por el humano. Somos detestables para ellos o simplemente alimento. No valemos nada para estas entidades, para los que consideran que hay algunas buenas. Algo que he notado es que si eres sarcástico con ellos, no captan el sarcasmo. Es como si fueran una inteligencia artificial, no tienen emociones. Suelen subestimar al extremo al ser humano, tanto así que muchos de ellos no conocen el poder que tenemos y se sorprenden cuando nos ven en acción. No importa la jerarquía que tengan, es muy raro que ellos hayan sido testigos de un humano que conozca su verdadero poder. Por eso es importante que cada ser humano despierte y se haga consciente de su poder. Al principio, cuando empecé a hacer sesiones, los dejaba libres. Luego los destruía, pero aparecían de nuevo, ya que cuando los destruyes, los eliminas solo de tu campo. Pero en realidad se pueden eliminar o borrar por completo a una entidad. Es correcto hacerlo. No te pierdas el próximo video que voy a compartir un hallazgo importante con ustedes acerca de esto. Espero que les haya gustado. Si es así, comparte. El objetivo de esto es que la gente sepa información que no encuentras en cualquier lugar para ayudar al ser humano a estar consciente de la realidad que no percibimos.